La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de diagnóstico y tratamiento de neuropatías ópticas con la doctora María Cristina Romero. Ella es oftalmóloga por el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, especializada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del plantel del Centro Oftalmológico de Diagnóstico y Tratamiento. Y vamos a ver un poquito en la placa para adentrarnos en el tema que vamos a preguntar a nuestra invitada en el día de hoy. Las neuropatías ópticas son las enfermedades que afectan al nervio óptico y suelen manifestarse con pérdidas bruscas de visión en un ojo o en los dos. Estas patologías precisan de un estudio neurooftalmológico exhaustivo y de un tratamiento adecuado, prescripto por un especialista, ya que además de provocar la pérdida de visión, puede ser la expresión de otras enfermedades generales importantes. Bueno, y lo que me parece importante es el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a aprender mucho con nuestra invitada. Al inicio del programa quiero agradecer a estas marcas y a estas empresas que me están apoyando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes estoy aquí delante de cámaras. Y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole antes que nada a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. ¿Por qué agradecemos al inicio del programa? Porque es de bien nacido ser agradecidos. Porque el agradecimiento es el primer paso a la prosperidad y a la felicidad. Y al final es eso lo que queremos todos. Sean todos bienvenidos. Comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte. Voy a recibir a nuestra invitada, la doctora María Cristina Romero. Y a la vuelta del corte ya estamos con las preguntas. Ya estamos con nuestra invitada, ella es la doctora María Cristina Romero, es oftalmóloga por el Hospital de Clínicas de la UNA, especializada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante del plantel del Centro Oftalmológico de Diagnóstico y Tratamiento, y está con nosotros y le vamos a saludar. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte aquí y llegaste hace unos meses nada más de México, ¿verdad? Así es. Hace poquito y ahora me estoy reincorporando aquí en la sociedad otra vez, claro, de Paraguay. Claro. Bueno, hiciste esta especialización en México, ¿verdad? En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Contanos, ¿hay mucha diferencia? ¿Aprendiste mucho? ¿Hay cosas que ellos ya tienen, están haciendo y acá todavía no se estaba haciendo? ¿Cómo es? En realidad, en nuestro país, esta subespecialidad es muy escasa. Si querías hacer una consulta con un neurooftalmólogo, tendrías que irte a otro país. Actualmente sí ya contamos incluso con los equipos que necesitamos para hacer buenos diagnósticos y tratamientos para pacientes que requieran de nuestra atención. Y gracias a Dios ya es accesible a todos, ¿verdad? Claro, perfecto. Bueno, y vamos a ir conociendo un poco más sobre el tema de hoy, diagnóstico y tratamiento de neuropatías ópticas.
Pero para eso vamos a, ¿ustedes se acuerdan? En el colegio estudiábamos el tema del ojo, la visión y todo. Bueno, a lo mejor nos olvidamos. Entonces vamos a hacer el ABC para poder charlar bien con nuestra invitada. Y vemos este material que habla del funcionamiento del ojo y cerebro para ver las imágenes. A ver, por favor. Funcionamiento del ojo y cerebro para ver imágenes. El ojo funciona como una cámara de video que capta las imágenes y las convierte en impulsos eléctricos. El nervio óptico y la vía óptica intracerebral llevan estos impulsos hasta la zona posterior del cerebro, que es quien en realidad ve. La transmisión de los impulsos se puede afectar por diversas enfermedades del nervio óptico o del cerebro. Las más frecuentes son de tipo circulatorio, pero también hay trastornos hereditarios, metabólicos y autoinmunes. Así es. Primero, ¿qué es la neurooftalmología? Sí. La neurooftalmología es una subespecialidad de la oftalmología que incluye la neurología e integra el ojo, justamente la visión, dentro de todas las enfermedades neurológicas que puedan afectar la vía visual. ¿Qué significa eso? Que no es lo mismo un problema refractivo, por ejemplo, lentes, se soluciona con lentes, o cataratas, se soluciona con cirugía, sino que las enfermedades neurooftalmológicas ya dependen de enfermedades más complejas, como tumores cerebrales, por ejemplo, o inflamaciones, que dependen ya de un tratamiento mucho más específico y un abordaje amplio. Y también nos valemos mucho de los equipos, de los aparatos, para hacer buenos diagnósticos. Eso es lo que nosotros venimos a ofrecerle en este momento a los pacientes, que ya se puede hacer en Paraguay. Claro, claro, porque neuropatía tiene todo que ver como, o sea, no es solamente en el ojo, ¿verdad? No es solamente en la visión, sino que eso tiene comprometido evidentemente otra parte del cuerpo, que es la parte neurológica. Así es. Entonces tienen que trabajar junto con los neurólogos, o sea, serían ustedes los neurólogos de la visión. Exactamente, ¿verdad? así mismo. Es una simbiosis entre los neurólogos, los neurocirujanos y también los reumatólogos, porque hay algunas enfermedades neurológicas que se sobreponen a enfermedades reumatológicas también. Entonces nosotros seríamos como un plus para ellos, el diagnóstico más rápido y certero, ¿verdad? Claro. Una persona que tiene algún problema neurológico, ese problema neurológico afecta varios órganos del cuerpo. Uno de ellos es el ojo y la visión. El 80% de las enfermedades neurológicas tiene su defecto a nivel visual. Incluso es inicial el defecto, pues las enfermedades comienzan con un defecto a nivel de la visión. O sea, el primer síntoma sería el tema de la pérdida visual o pérdida del campo visual o de la visión de colores. Porque nuestra visión tiene muchos aspectos. No es solamente ver, sino que es ver con calidad, con profundidad, con buen color. Entonces, esos aspectos de la visión es la que estudia la neurooftalmología, ¿no? ¿Cómo uno sabe que ve con buen color, por ejemplo? Nosotros tenemos test que le hacemos a los pacientes, además de un buen examen clínico, ¿verdad? Y una buena historia clínica. Hacemos test de colores, entre ellos tenemos Ishihara o el test de Farnsworth, que ya está a disposición para cualquier persona. Esos test nos dicen a nosotros qué tipos de lesiones a nivel del color o cromáticos tiene el paciente. Y dependiendo si, por ejemplo, rojo-verde, puede ser que sea un defecto a nivel del nervio óptico. O azul-amarillo, un defecto a nivel macular, que es otra porción que es la más sensible de la retina. Entonces, así. Pero eso, por ejemplo, uno no ve esos colores, no distingue esos colores o ve medio así apagaditos, ¿cómo es? Existen diferentes, digamos, niveles. Están los pacientes que ven opacos los colores, ya no son brillantes, no es un rojo brillante, un azul brillante, sino que es un naranja como opaco, medio marronáceo. O confunden los rojos verdes, como en el daltonismo, por ejemplo. Existe daltonismo que es periférico y daltonismo que es central, también cuando hay un problema a nivel cerebral. O pacientes que no ven ningún color, solamente en escala de grises. Eso nosotros, la mayoría de los pacientes neurológicos no puede decir. Claro, ¿cómo decir si nunca viste, verdad? Exactamente. Entonces nosotros le hacemos test y sabemos, este paciente
no ve ningún color. Pues este paciente tiene defectos a nivel de los colores verdes, rojos. ¿Hay mucha gente que no ve los colores? Y sí, podemos clasificarlos en los que son pacientes que ya nacieron con eso, o sea, de enfermedades congénitas ya a nivel de color, o las adquiridas, y justamente ahí entramos en nuestro tema de hoy, las neuropatías ópticas, claro, que ellas, como las neuropatías ópticas, lo que hacen es disminuir el color. Y eso incluso vamos a ver enseguida que se puede recuperar, entonces por eso es importante el diagnóstico. Porque es tan lindo ver los colores, ¿verdad? Bueno, además de que lo importante es la visión, ya sé, me van a decir, te fuiste por las ramas, pero es hermoso, el mundo es hermoso, uno ve los colores lindos y bueno, y así también hay que ver no solamente con los ojos, sino con el alma, buscar esos colores lindos. Vamos con este otro material que habla de los movimientos oculares. A ver. Los movimientos oculares. Otro punto de coincidencia entre el cerebro y el ojo se sitúa a nivel de los movimientos oculares. El cerebro coordina el movimiento preciso y conjunto de los dos ojos para tener una imagen única y tridimensional. Cuando falla algún mecanismo motor, aparece visión doble o temblores oculares. En personas con diabetes o hipertensión, puede paralizarse algunos de los nervios encargados de mover el globo ocular. La dinámica de las pupilas también tiene un control cerebral. Explícanos eso. A ver, la neurooftalmología también estudia los movimientos oculares. ¿Por qué estudia los movimientos oculares? Porque para que nosotros podamos mover nuestros ojos, existen los que se llaman pares craneales. Son nervios que nacen a nivel del cerebro y se extienden hasta la parte periférica, digamos, hasta los músculos que mueven los ojos. Cuando existe alguna lesión a nivel central, cerebral o periférico, puede afectarse el movimiento ocular. Por ejemplo, lo más común es que los pacientes diabéticos descompensados hagan una paresia o una parálisis de la mirada hacia afuera. No pueden mirar hacia afuera, su ojo se queda congelado. Esa es una paresia o parálisis del sexto nervio craneal. Es más frecuente en este tipo de pacientes. ¿Por qué nosotros estudiamos? Porque cuando nosotros actuamos rápidamente, el paciente con un buen tratamiento o control de su diabetes, control metabólico, puede volver a la normalidad, puede volver a mover sus ojos. También, por ejemplo, en un paciente que tuvo un infarto cerebral, pueden afectarse los centros que mueven los ojos, porque está todo relacionado. Yo, para que pueda ver algo, mi cerebro tiene que decirle a mis ojos que fije su mirada en tal lugar y activa unos músculos e inactiva otros. Así es como nosotros vemos o giramos nuestra mirada hacia un objeto. Bueno, pero eso nosotros ni somos conscientes de eso, ¿verdad? Es algo automático. Quiero ver algo, miro ahí, mis ojos se van por todos lados. El problema es cuando no podemos hacerlo, ¿verdad? Claro, claro. Ahí nos damos cuenta de la importancia, ¿verdad? Así mismo, es cuando a uno le falta y cuando uno se da cuenta de la importancia del tema. Bueno, por eso que estamos acá en El Doctor en Casa, porque lo que queremos es prevenir todos los problemas que puedan ser prevenibles, ¿verdad? Entonces, tratar de aprender, de ir aprendiendo en cada programa algo con los excelentes profesionales que nos visitan. Y hoy estamos justamente aprendiendo este tema. Vamos a hablar también después de cómo cuidar nuestra visión, porque es muy importante. Hay cosas que nosotros podemos hacer o que no tenemos que hacer para poder cuidar la visión, doctora, ¿verdad? Así es. Todas las enfermedades tienen manifestaciones a nivel oftalmológico, todas las enfermedades. Pequeñas, algunas, como le digo, iniciales, ya incluso hacer el diagnóstico ahí. Entonces, el control por lo menos una vez al año con un oftalmólogo es demasiado importante, porque incluso se pueden diagnosticar ya complicaciones graves de una enfermedad que todavía no se inició. Claro, y es la mejor manera de prevenir. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los síntomas así para que uno diga, me tengo que ir al oftalmólogo? Una cosa es ir perdiendo la visión, obviamente que eso nos damos cuenta, ¿verdad? Pero ¿qué otros síntomas uno puede tener que sería interesante una visita al oftalmólogo? Por ejemplo, con respecto a nuestro tema de hoy, si el paciente viene y dice, tengo dolores al mover mis ojos, como un dolor que se extiende alrededor de mi ojo, normalmente es unilateral, derecho o izquierdo, y siento como una pulsación
o como un que le dolor, late. como un dolor, como un latido o como un dolor sordo, o sea que siempre está ahí y que no pasa con ningún analgésico. Entonces, además de eso, por ejemplo, los colores. Veo que los colores no son tan brillantes como yo veía antes. Tapo un ojo, veo bien. Con el otro no es lo mismo. Perdió la calidad de la visión. Y más, cuando yo veía bien de lejos y ahora ya no veo. Veo solamente lo que está aquí cerca y encima de eso veo borroso o veo doble. Yo antes veía bien, pero ahora veo dos imágenes, una encima de otra o una al lado de la otra, que ya no desaparece. Eso es alarma, ¿verdad? Signos de alarma para ir a consultar ya con un oftalmólogo. Perfecto. Pero y cuando una persona está, o sea, tiene problemas de visión, pero de ver de lejos, por ejemplo, eso no es así también, que ve medio doble. La visión, y se pone los lentes y ve bien. Eso hay que aclarar. Una cosa es la visión doble y una cosa es la visión borrosa. Uno puede ver borroso o distorsionado. Sí. Se pone los lentes y ve perfecto en HD. Sí. Otra cosa es ver doble, dos imágenes idénticas que no cambian con el tiempo, que pueden ser una encima de otra, una al lado de otra, que cuando me pongo los lentes no cambia, ya no cambia, porque no es el problema refractivo, no es el problema de lentes, sino que justamente puede ser que algún nervio de los que recién estábamos hablando esté lesionado. Perfecto. Bueno, me encanta cómo nos explica súper bien nuestra invitada, la doctora María Cristina Romero. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos, tenemos muchísimas preguntas, queremos aprender. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora María Cristina Romero. Ella es neurooftalmóloga y estábamos hablando en el corte. Y en México, con la cantidad de millones de habitantes, ¿cuántos neurooftalmólogos hay? Incluyéndome, menos de 30. Menos de 30. Y acá en Paraguay, aquí somos dos. Está la doctora Enissen, sí, y yo, ¿verdad? Nosotros solamente dos neurooftalmólogas en nuestro país, una de las cuales recién llegada de México de su especialización es nuestra invitada de hoy, la doctora María Cristina Romero. Es interesante eso porque hay pocos, siempre hay un grupo de médicos, hay menos, ¿verdad? Así es. Neurocirujanos, que hay pocos, ahora también que nos estamos enterando, neurooftalmólogos, dos neurooftalmólogas nada más en nuestro país. Y bueno, y qué gusto que te decidiste a estudiar eso y hacer esa especialización. Así es, siempre me gustó, la verdad, y es apasionante la neurooftalmología. Es mucha investigación, doctora. Sí, es mucha investigación. Cada paciente es demasiado diferente. Por eso no se pueden estandarizar, por ejemplo, los estudios. Cada estudio tiene que ser específicamente para ese paciente e ir juntando cabos y atando cabos hasta encontrar el diagnóstico y poder tratarle al paciente. ¿Verdad? O sea, sos una detective para encontrar el diagnóstico, porque no es así muy fácil, ¿verdad? No es muy fácil, y un examen neurooftalmológico tarda entre 40 a 50 minutos por paciente. Entonces, solo el examen. Solo el examen. Entonces nos tomamos mucho tiempo con los pacientes. Y mejor si viene acompañado con un familiar, porque también los familiares siempre aportan algo. Claro. Bueno, ¿y cómo uno sospecha que tiene algún problema neurológico que afecta a la visión? La mayoría de los defectos visuales en un paciente neurológico son patologías o lesiones que se instalan de forma lentamente progresiva. Son lentos. Hoy no veo bien, mañana veo menos,
pasado ya no veo mi mano, después ni la luz. Bueno, así son las patologías neurológicas. Pero de a poquito pasa Lento, eso, ¿verdad? ajá. O sea, uno se va acostumbrando a no ver, no te das cuenta, no es que de un día para otro abriste los ojos y ya no ves, ahí obvio que... Existen, sí, por ejemplo, las isquémicas, las enfermedades Sí. isquémicas sí pueden hacer eso, Ajá. ser así de repente agudos. Sí. Pero la mayoría de las patologías neurológicas no, se instalan lentamente. Y no tienen solamente una lesión a nivel oftalmológico, o sea, no es solamente la visión, sino se acompañan, por ejemplo, de movimientos anormales de los ojos que se llaman nistagmus. Sí. Son movimientos que no se pueden controlar. Pero cuando Son estás así con el ojo abierto. Sí. O sea, no viste cuando dormís, sí, el ojo pip, 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 se mueve, pero... Sí, con los ojos abiertos y no podés controlar. Los ojos están ahí, moviéndose todo el tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque Sí. los centros a nivel cerebral están lesionados. Los centros que hacen que nosotros fijemos nuestra mirada y los ojos nos hagan caso, digamos. Claro, claro. Doctora, ¿y por qué muchas veces pasa que cuando uno está cansado es como que ve menos? ¿Eso es normal o hay algún cablecito Sí. suelto por ahí? Es normal porque la mayoría de las veces estamos muy cansados ya al terminar la jornada. Sí. Entonces, incluso nos olvidamos a veces de parpadear, de tanto que estamos concentrados en nuestras cosas, por ejemplo, frente a una computadora o incluso en un programa de televisión. Sí. El estrés es mucho y nos olvidamos de parpadear. Eso lleva a que nuestros ojos también se sequen. Los ojos siempre tienen que estar húmedos. Sí. Entonces vemos borroso. También con el transcurso del día se pierde como la concentración y el enfoque de las cosas. Ya incluso nuestros párpados se vuelven más pesados para nosotros, más si no cumplimos el tiempo de sueño. Eso es lo más importante, porque así como cualquier máquina, nuestro cuerpo también necesita descansar. Claro. Qué importante lo que está diciendo el tema del sueño, del descanso, porque eso es transversal a todos los órganos y todas las enfermedades y todos los problemas, ¿verdad? Porque eso es estresar al cuerpo, no hacerle descansar o no permitirle un descanso. Así mismo. Bueno, muy bien, estamos aprendiendo, reitero, solamente 2 neurooftalmólogas, las 2 mujeres en nuestro país. Una, la doctora Nissen, que le mandamos saludos, y la otra es nuestra invitada, la doctora María Cristina Romero. Solamente 2 neurooftalmólogas en todo el Paraguay. Entonces estamos muy felices de tenerte aquí, doctora, y vamos a seguir aprendiendo. Este siguiente material habla de la inflamación del nervio óptico. ¿Por qué se inflama y qué pasa? Vamos a ver. Inflamación del nervio óptico. El nervio óptico es el nervio sensorial que está encargado de transmitir las imágenes a través de impulsos nerviosos del sistema visual hasta el cerebro, donde son interpretados. La inflamación neuritis óptica es una de las lesiones más comunes que afectan al nervio óptico. La inflamación puede dañar las fibras del nervio. En la mayor parte de las ocasiones se produce sin una causa aparente, aunque existen factores que pueden condicionar su aparición, como enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple o una infección directa por bacterias o virus. Es así, doctora. Así es. Dentro de la consulta neurooftalmológica, la más frecuente son las neuritis ópticas. En todos los hospitales donde estamos, vemos pacientes desde pequeñitos, desde infantes hasta ancianos que presentan algún tipo de neuritis óptica. Entre ellas, las más frecuentes, dependen de la edad, ¿verdad? Pero son en las mujeres jóvenes, donde lo que pasa es que las pacientes vienen con una disminución brusca de la visión, incluso hasta llegar a no ver ni siquiera la luz, normalmente de un solo ojo, y se acompaña de otras cosas más, porque las neuritis ópticas suelen ser, como le digo, el inicial de otra enfermedad. O sea, en sí es como es el inicio o uno de los pilares de otra enfermedad que está oculta, está esperando que nosotros diagnostiquemos, como es la esclerosis múltiple. También tenemos pacientes que tienen neuritis ópticas isquémicas, por ejemplo, en los pacientes que tienen diabetes.
Ellos ocluyen los vasitos del nervio óptico. El nervio óptico en su cabecita, digamos, que es la que nosotros vemos cuando le hacemos fondo de ojo a los pacientes, se pueden ver inflamados, con mucho edema y con hemorragias. O en caso de que sea un infarto, así pálidos, sin sangre, ¿verdad? Eso sería un infarto del nervio óptico, una neuritis óptica isquémica. Son más difíciles de tratar porque es un infarto. Así como los infartos dejan secuelas, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien. Y ahora hablando justamente de lo que nos dijo, de secuelas del ACV en la visión. Es este el material que queremos compartir. A ver, por favor. Secuelas del ACV en la visión. ACV que afecte uno de los lados del cerebro puede causar problemas en la visión. La forma en que la afecte depende de varios factores como qué parte del cerebro se afecta, qué tan severo es el ACV y cuánto tiempo demora en ser tratado. Los problemas de visión comunes causados por un accidente cerebrovascular incluyen visión borrosa, pérdida de visión, sensibilidad a la luz, ver imágenes que se mueven, ver imágenes dobles. En algunos casos, se puede perder una porción de la visión en uno de los ojos. Así es. Bueno, ¿por qué el neurooftalmólogo también estudia a los pacientes con ACV? Porque, como ya explicamos hace rato, la vía visual comienza a nivel del nervio óptico y se extiende por todo el cerebro hasta terminar al lóbulo occipital, que es la porción más posterior del cerebro. Entonces, en cualquier porción de su recorrido puede ser afectado por un accidente cerebrovascular, una isquemia, una partecita no le llegue la sangre y empieza un infarto cerebral. También puede afectar las fibras, que es como en realidad como un cablerío. El ojo sería como el foquito. Y realmente el ojo lo que hace es atraer la información y llevar al cerebro, y el cerebro es el que, sí, es una imagen que yo conozco, que tiene esta forma, esta estructura, bueno, sí, es una persona, ¿verdad? El cerebro es el que hace todo eso. Sí. Entonces, si en algún momento se afecta una porción de la vía visual, puede tener defectos a nivel, por ejemplo, campimétrico, como ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el paciente sí ve aquí, pero hay una porción que no ve. Por ejemplo, arriba. No ve. Yo veo solamente acá, doctora. No veo el techo. O doctora, yo no veo el piso. Yo te veo acá, pero aquí yo no veo. Bueno, eso nosotros podemos diagnosticar con un campo visual. Tenemos campímetros aquí que se llama perimetría cinética. Lo que hacen los pacientes es ponerse dentro de una máquina donde se ven estímulos que se van moviendo y el paciente toca cada vez que vea. Exactamente. Entonces nosotros podemos delimitar todo lo que ve y podemos decir, sí, el paciente tiene un defecto aquí, superior. Ese defecto es localizador, porque solamente una porción del cerebro puede dar ese tipo de lesiones. Entonces, el campo visual, incluso antes de hacerle una resonancia, ya puede decir, tiene un infarto en tal lugar. Claro. Porque normalmente uno mira, vos fijás la visión, no sé, yo te estoy mirando a vos, doctora, pero por acá al costadito, yo te miro a vos, pero acá al costadito yo veo aquella pantalla que está y veo también la que tengo acá, así medio de reojito, ¿verdad? Sí. Tenemos dos visiones. Sí. Una visión que es más detallada, que es la visión central, que es la visión macular. Y yo te miro y digo, ella tiene el cabello así, la cara así. Y justamente la visión periférica, que es la que vemos a los costados y es más sensible al movimiento. Es lo que nosotros heredamos de nuestros antepasados animales. Claro. Ellos necesitaban para huir que su visión periférica sea perfecta. Claro. Porque apenas ven aquí, ya tenía que estar más lejos, ¿verdad? Porque si no, iba a ser atacado o comida. Y hasta ahora no sirve para eso también, doctora. Exactamente. De repente también ves que alguien viene y no querés hablarle y te vas corriendo. Así mismo. Entonces, hay que distinguir la visión central, que es más detallada, y la visión periférica.
Y con el campo visual que tenemos en el centro oftalmológico se puede hacer todo eso. Qué maravilla, qué gusto digo que exista esto, qué gusto que está la doctora acá, 2 nomás en todo el país y le tenemos una acá con nosotros, y qué gusto que tener toda esta aparatología o todos estos, no sé cómo se llama, estos auxiliares para el diagnóstico, ¿verdad? Así es. Y no tenemos nada que envidiar a ningún lugar, ¿verdad? A ningún país, ya tenemos acá. Muy bien, y eso nos pone muy contentos y orgullosos. Vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos. Estamos hablando de diagnóstico y tratamiento de neuropatías ópticas con la doctora María Cristina Romero, una de las 2 neurooftalmólogas que existen en nuestro país. Volvemos ya. Bueno, seguimos charlando, estamos con nuestra invitada, la doctora María Cristina Romero. Ella es oftalmóloga y lo que quiero resaltar es neurooftalmóloga. 2, ya dije, pero voy a reiterar otra vez, porque 2 nomás hay en todo el país, en todo Paraguay. Bueno, y la doctora es una de estas 2 neurooftalmólogas y nos está hablando de diagnósticos y tratamientos de neuropatías ópticas. Y tenemos un material que habla de esclerosis múltiple y la afección ocular. Vamos a ver, por favor, me parece medio difícil de entender y la doctora nos va a explicar. A ver. Esclerosis múltiple y la afección ocular. En muchos casos, esta enfermedad empieza a manifestarse con pérdida de visión en uno o los 2 ojos, alteración de la percepción de los colores y dolor en la parte posterior del ojo. Esto se debe a que se produce la inflamación del nervio óptico. También a veces se produce visión doble causada por la debilidad o falta de coordinación de los músculos oculares. En ocasiones se pueden sufrir sacudidas rítmicas en uno de los ojos, lo que se conoce como nistagmo. En casos de episodios agudos o brotes de la esclerosis múltiple, pueden producirse situaciones de ceguera temporal. Bueno, era lo que más o menos nos decías antes, pero explícanos mejor, por favor, doctor. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad que ataca los nervios a nivel cerebral, ¿verdad? La sustancia blanca que produce desmielinización. La mielina es, digamos, lo que recubre los nervios. Si eso no está, no existe una buena conducción, entonces no se pueden, digamos, las ondas eléctricas de cualquier información no se pueden dirigir bien, ¿verdad? Ni hacer bien su trabajo. En la esclerosis múltiple, como ya te había dicho, una de las primeras manifestaciones antes de hacer un diagnóstico es una neuritis óptica. Entonces, la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple se inicia o debuta con una neuritis óptica. Como te digo, es más frecuente en las personas jóvenes, en mujeres u hombres, ¿verdad? ¿Cuántos años más o menos? Y más o menos 25 años. Jóvenes, muy jóvenes, que inician con una baja visual, dolor a los movimientos oculares, disminución de la visión cromática, visión de colores, que les asusta al paciente y rápidamente consulta. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Claro. Pero la mayoría de los pacientes sí consultan rápidamente. Entonces, nosotros les hacemos los test que tenemos y hacemos el diagnóstico de neuritis óptica y le pedimos un campo visual, donde también lo que vamos a encontrar son como manchas a nivel de la visión central que nosotros acabamos de hablar, ¿verdad? La que ve bien. Bueno, ahí es donde aparecen como unas manchas negras. El mismo paciente te dice, veo una mancha acá, además de todo lo que me está pasando, ¿no? Entonces nosotros le pedimos una resonancia magnética y ahí encontramos las lesiones que se encuentran en el cerebro y también en el nervio óptico. Entonces nos ayuda a hacer el diagnóstico. Cuanto antes el diagnóstico, mejor es la sobrevida de los pacientes,
Porque la esclerosis múltiple sabemos que es una enfermedad degenerativa, Sí. que va acabando de a poquito con la vida de los pacientes, ¿verdad? ¿Y qué se hace una vez que descubrís eso? ¿Cuál es el tratamiento? Nosotros, lo que hacemos con los pacientes es hacer el diagnóstico y hacerle bolos de metilprednisolona. La metilprednisolona son corticoides, corticoides en la vena. ¿Qué hacen los corticoides? Desinflaman rápidamente el nervio. Cierto que la neuritis óptica puede tardar e incluso curarse solito en 3 semanas aproximadamente. El paciente no puede esperar 3 semanas para seguir con su vida. Claro. Entonces nosotros le hacemos los bolos de metilprednisolona normalmente entre 3 y 5 días. ¿Qué quiere decir bolos? Bolos es una inyección de una vez, que se da se diluye el medicamento, el corticoide, y se pasa en un tiempo, 30 a 60 minutos más o menos, y se hace una vez por día. Y mientras se hacen todos los los métodos auxiliares al paciente, ¿verdad? El paciente recupera su visión al 3er, 4.º día del bolo. Entonces podemos dejar al paciente que se vaya a su casa o que continúe con su vida mientras que le seguimos estudiando. Entonces, cada tanto le tienen que poner otra vez el bolo. En realidad depende. Puede ser que los 5 bolos sean suficientes. Y ya no tengamos que hacer eso, el paciente hace el diagnóstico, por ejemplo, de esclerosis múltiple o no, porque también existen las neuritis ópticas que no se relacionan con la esclerosis múltiple, que te pasan, por ejemplo, por un resfriado, una virosis puede darte una neuritis óptica. ¿En serio? También puede darte incluso cualquier intoxicación, por ejemplo, que usted tenga, tanto intestinal, también por virosis, ¿verdad? También puede darse neuritis ópticas en ese caso. O sea, a cualquiera le puede pasar. A cualquiera. Una sinusitis puede darte una neuritis óptica. Entonces, por eso hay que hacer el diagnóstico. ¿Qué es esclerosis múltiple y qué no? Claro, claro, por supuesto. Bueno, ahora vamos con otro, este material, tumores cerebrales y la visión. Vamos a ver, por favor. Tumores cerebrales y la visión. El ojo es una continuación del cerebro, pues las fibras del nervio óptico salen del ojo con información sensorial que transportan a diferentes áreas cerebrales encargadas de diferentes funciones. Según la situación del tumor, pueden presentar diferentes síntomas: visión borrosa, visión doble, pérdida parcial o completa de la visión. Así como las lesiones isquémicas, por ejemplo en el ACV, pueden lesionar la vía visual, también los tumores, porque los tumores crecen en lugares donde debería pasar la vía visual. Claro. Y entonces lesionan, o por robo o por presión, ¿verdad? Hacen presión sobre las fibras de la vía visual en cualquiera de su porción, y también son localizadoras, ¿verdad? Con el campo visual. Podemos decir, aquí hay un tumor, por ejemplo, un adenoma hipófisis. La hipófisis es la que se encarga de producir hormonas a nivel central, ¿verdad? Y estimular, por ejemplo, la tiroides, o estimular las hormonas ováricas o testiculares, por ejemplo, ¿verdad? Si existe una lesión a ese nivel, por ejemplo, un tumor de hipófisis, puede lesionar directamente el quiasma óptico, se llama, donde los dos nervios se unen, y producir un defecto campimétrico bien característico. ¿Cuál es? Que es la hemianopsia bitemporal. El paciente no puede ver de costado, solamente ve en el centro, aquí. Y dice, el mismo paciente dice, doctora, yo no veo acá, y acá tampoco, no veo mi mano, pero acá sí ya veo. Eso es, digamos, característico y localizador. No existe otra patología que haga eso. O sea, cuando a alguien le pasa eso es un adenoma hipófisis. Adenoma hipófisis. Así es. Entonces, incluso se llama síndrome quiasmático, ¿verdad? Es muy frecuente en nuestro país y en todos lados. Claro. Por suerte se puede tratar perfectamente. Y ahí ya entran nuestros colaboradores, los neurocirujanos, ¿verdad? Claro. Que hacen esa parte. Bueno, a mí me parece súper interesante todo lo que estamos hablando, pero más importante, ustedes, los que me conocen y ven el programa, saben que siempre busco el lado bueno y el positivo, ¿verdad? Entonces, vimos todo ahora, algunos de los problemas que podemos tener en la visión, problemas graves, pero lo bueno es que eso se puede solucionar. Lo bueno es que hay un lugar donde tienen
todos los métodos auxiliares de diagnóstico y de tratamiento que es en el centro oftalmológico, donde estás vos, doctora, ¿verdad? Así es. El centro oftalmológico nos ofrece todo el servicio que necesitamos para pacientes ya desde este año neurológicos. Entonces, incluso para su seguimiento, después de su cirugía o pacientes que van a ser sometidos a alguna cirugía, es bueno que le veamos nosotros, ¿verdad? Claro. Bueno, además el centro oftalmológico es también para, o sea, ya dice su nombre, centro oftalmológico. O sea, no sé, yo no veo bien, me voy y me dicen, te recetamos tal cosa, tenés que usar lentes. O sea, es para todos. Así ¿verdad? es. Para cualquier tipo de problemas de visión que uno pueda tener. Así es. Ahora actualmente abarca todos los problemas de la visión que existen. Ya. Perfecto. Queda sobre la calle Brasilia, ¿verdad? Sí, es Brasilia, casi Concordia. Ya. Sí, es un lindo edificio, conozco. Bueno, vamos, la musiquita me dice que tenemos que hacer un corte. A la vuelta estamos con tus preguntas para nuestra invitada. Muy bien, nos quedan poquitos minutitos, muchas preguntas. Vamos con esta primera consulta a nuestra invitada, por favor. Rosana del Limpio dice, con el tratamiento, ¿el nervio óptico puede recuperarse totalmente o quedan secuelas? Bueno, dependiendo de la etiología, ¿verdad? Si hablamos de una inflamación por esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿verdad? Una neuritis óptica por esclerosis múltiple, o por ejemplo viral o autoinmune, sí puede volver la visión a lo que era antes. También cuanto antes se hace el diagnóstico, mucho más fácil de que vuelva la visión anterior. Pero, por ejemplo, en una neuritis óptica isquémica, donde existe justamente un infarto a nivel del nervio óptico, donde ya mueren las fibras del nervio óptico, es muy poco probable que recupere a la visión que tenía antes. Claro. Recupera un poquito, pero no al 100%. Dependiendo del caso, entonces. Exacto. Perfecto. Vamos con esta otra consulta. A ver, Facundo de Tobatí dice, ¿la inflamación del nervio óptico está presente en niños y adultos? Sí, la inflamación del nervio óptico puede darse desde niños muy pequeños hasta adultos muy mayores. Entonces, no tiene, digamos, un límite de edad, pero las etiologías van cambiando dependiendo de la edad, ¿verdad? Claro. Perfecto. Tenemos otra última preguntita que entra por el tiempito que tenemos. A ver, por favor. Claudia de Asunción dice, ¿produce dolor o es notoria exteriormente la inflamación del nervio óptico? Ajá, sí, las neuritis ópticas pueden dar como ojo rojo, como los vasitos a nivel del ojo pueden estar todos inflamados y se puede ver unilateral, ¿verdad? Y más eso, más el dolor, más la baja visual, nos puede nosotros decir que estamos frente a una neuritis óptica. Ya. ¿Y qué es cuando de repente uno mira si tiene una mancha roja en lo blanco del ojo, pero ni te golpeaste ni nada? Normalmente eso es muy frecuente en las urgencias oftalmológicas. Los pacientes que dicen, yo no me golpeé, yo no hice nada, y tiene una lesión roja, fea, que llama la atención, que asusta. Eso se llama hemorragia subconjuntival. Normalmente pasa porque los vasitos, el ojo es todo transparente. Los vasitos se rompen y extravasan, o sea, la sangre se queda acumulada y entonces es como un moretón. Nosotros tenemos moretones en la piel, los moretones son azules pero por el color de la piel. En el ojo son rojos como sangre. No hay nada de qué preocuparse, solamente es como la presión fue muy mayor a lo que puedan aguantar los vasitos del ojo. Se extravasó un poquito de sangre. ¿Pero por qué? ¿Eso porque subió la presión? Puede ser por hipertensión arterial, puede ser por mucho esfuerzo, y cuando nosotros alzamos algo pesado, aumenta la presión en esta porción también. El estreñimiento puede causar también, la tos crónica, las náuseas, cuando un paciente vomita mucho,
También, todo por lo mismo, por el mismo mecanismo, por el aumento de la presión de esta parte. Ya, perfecto. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Doctora María Cristina Romero, neurooftalmóloga, un gusto conocerte, que estés acá en el programa y te esperamos en un próximo Muchas programa. gracias también a usted. Bueno, y les recordamos que el Centro Oftalmológico tiene todo. Entonces, cualquier tipo de problema de la visión, ya sabes a dónde acudir. Muchas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.